la figura de Santo Tomás de Aquino, que seguramente creo que ustedes ya la han tratado, ya saben quién es Tomás de Aquino, ya también ustedes conocen su biografía, ya también seguramente conocen cuáles han sido sus principales logros. Y entonces yo voy a hablar una pequeña cosita que me parece a mí muy importante dentro del proyecto de Santo Tomás de Aquino, que es la búsqueda de la verdad. Entonces, ese va a ser el tema. Claro que podríamos abordar otras muchas cosas, porque ustedes saben que la obra de Tomás pues es inmensa, y que podríamos decir que es el doctor de doctores en la iglesia, ¿verdad? Es como dice un dicho, ¿verdad? Es el más sabio de todos los santos y de los santos el más sabio. Entonces tiene esas dos particularidades, un hombre que es un sabio, pero al mismo tiempo tiene una sabiduría increíble. Quiero empezar esta reflexión con unas palabras que decía el padre maestro Fray Gerard Timoner, el sucesor de Santo Domingo, acerca del jubileo de Santo Tomás. Y dice el maestro de la orden, dice: Santo Tomás sigue siendo un excelente modelo y maestro para nosotros hoy. Y dice, como señaló San Pablo VI, el doctor angélico, que es el sobrenombre, ¿verdad?, que se le da, concibió la relación entre todo el orden de lo creado y el orden de las verdades religiosas, y especialmente del mensaje cristiano, no en términos de oposición, sino de cierta armonía ordenada. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir Pablo VI con esto? Que el orden de la naturaleza, el orden de lo creado, de lo que hay a nuestro alrededor, no se opone, no interfiere con el orden de la gracia. A veces nosotros creemos que por un lado está el orden científico, el orden racional, y que por otra parte está el orden de la fe. Y entonces Santo Tomás nos enseñó que el orden de la fe con el orden de la naturaleza no solamente no se oponen, sino que se integran, se equilibran y se complementan. Por eso no hay ninguna oposición entre lo que nosotros podemos pensar como personas, como seres racionales, con lo que nosotros podemos vivir como creyentes, como hombres de fe, como hijos de Dios, creados para ser santos. ¿Me estoy dando a entender? Me voy a levantar porque yo la verdad no puedo dar clases sentado, es una deformación que tengo yo, entonces voy a... Esto es muy importante. La gracia no disminuye la naturaleza, decía Santo Tomás, sino que la lleva a su cumplimiento. Es muy, muy, muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Que para que la gracia penetre en nosotros tiene que haber una naturaleza que lo reciba, ¿verdad? Si nosotros tomamos un agua, ¿verdad?, y ponemos un vaso al revés, la gracia o el agua no va a entrar dentro del vaso, sino que el vaso necesita estar hacia arriba para poder recibir el agua, ¿sí? Nosotros podemos recibir la gracia, ¿por qué? Porque estamos hechos para lo trascendente, para recibir lo que viene de Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces Santo Tomás nos dice desde el principio, nos dice, fíjense que ustedes, ¿verdad?,
son hombres de gracia. Entonces la naturaleza no está en contraposición con la gracia, sino que al revés. La gracia supone la naturaleza. Es decir, la gracia, la razón, la fe y el amor, la caridad, todo esto se complementa. No son realidades extrañas aparte, sino que todo esto entra dentro de la vida humana. Dice el maestro de la orden también en esta carta que hizo con motivo del jubileo de Santo Tomás. Dice, esto mismo que él explicó sobre la integralidad de la fe, la gracia, el orden de lo creado, la naturaleza, también es lo mismo que él vivió. Él vivió la oración junto con el estudio. Supo mantener la atención entre la contemplación, la oración, pero también la vida apostólica, la predicación, el trabajo que él realizó, por ejemplo, en favor de el pueblo de Dios. Por ejemplo, a Santo Tomás le debemos todo lo que se hizo después en el siglo XVI sobre el trabajo de derechos humanos de Fray Francisco de Vitoria y lo que se hizo después en la Española, lo que es hoy República Dominicana, acerca de la defensa de la dignidad de los indígenas, porque de allí salió. Entonces, Santo Tomás supo tener esta gracia, esta virtud de complementar todos los órdenes, porque sabía que todo viene de Dios. ¿Sí? Y que todo lo creado es bueno. Y que todo sirve para gloria de Dios. Y entonces él tenía claro, como lo dice en alguna ocasión también en sus escritos, porque es mejor iluminar que brillar. Es mejor dar a los demás que quedarse solamente con lo contemplado. Entonces él supo armonizar todas estas realidades. Y esto es lo que nos va a enseñar mucho en cada uno de sus trabajos. Ustedes ya conocen a Santo Tomás, simplemente algunos elementos. Es un fraile dominico, nacido en el castillo de Rocaseca. ¿Esto qué quiere decir? Pues que era un hombre que había nacido en una casa noble, fallecido en la abadía de Fosanova en 1274, recibe su primera educación en la abadía de Montecassino, donde se supone que él tendría que ser el que iba a ser después el abad de Montecassino. Tiene la oportunidad de estudiar en Nápoles. A los 16 años ingresa a la orden de predicadores. Su pensamiento lo llevó a ser considerado el principal representante de la enseñanza escolástica y es una de las mayores figuras de la teología sistemática. A Santo Tomás, como ya les decía, se le deben grandes trabajos, no solamente en teología, en filosofía, en derecho, en poesía, en vida de oración. Por ejemplo, el Pange Lingua, para adorar al Santísimo, es obra de Santo Tomás. Fue canonizado en 1323, fue declarado doctor de la Iglesia en 1567 y fue declarado patrono de todas las universidades y centros católicos de estudio en 1880. Y su festividad se celebra el 28 de enero. Hay un pasaje que a mí me impresiona mucho y que habla de la calidad de persona y de cristiano que era.
Dice que precisamente en la capilla de San Nicolás en Nápoles, el sacristán escuchó un diálogo de Tomás que preguntaba a Dios en medio de su oración que se había escrito bien sobre Jesús, sobre Cristo, sobre Dios. Y el Cristo le decía, tú has hablado bien de mí, Tomás. ¿Qué quieres de recompensa? Y Santo Tomás respondió, nada más que a ti, Señor. Nada más que a ti, Señor. Eso es todo lo que me interesa. Después de haber hecho la Suma Teológica, después de haber escrito tanto y tan hermosamente, tan sabiamente, llega ese momento en el que entra en una entrega total a Dios. He escrito bien de ti, he hablado bien de ti, he pensado bien de ti. ¿Sí? ¿Qué quieres ahora, Tomás? Nada más que a ti, Señor. Y dice, todo lo que he escrito es paja comparado a lo que es la vida con Dios. Entonces, pues este es Tomás de Aquino. Y vamos a hablar un poco precisamente de cómo logró esta síntesis, cómo logró esta manera de vivir en Dios y para Dios, logrando integrar la parte humana con la parte divina, logrando integrar el orden de lo creado con el orden sobrenatural. Lo primero que habrá que decir es que Santo Tomás aprovecha todo cuanto de bueno ha producido el pensamiento humano y cristiano hasta entonces. Y va a conseguirlo ordenar en un discurso teológico, en un verdadero sistema. Utiliza los contenidos y los métodos de muchos de sus antecesores para luego situarse en el culmen del pensamiento escolástico o medieval. Y él entonces logra asimilar todo lo bueno que hay, porque él se mete a estudiar a los pensadores griegos, a los juristas romanos, a los árabes, a lo que hay de bueno en la biología. Y entonces él empieza a buscar en los padres de la iglesia, en la Sagrada Escritura, y va encontrando en cada uno de ellos va a encontrar lo que nosotros conocemos como las semillas del verbo. Va encontrando lo que de verdad y de bueno hay en todo el pensamiento humano. Y él lo toma, lo asimila, lo sistematiza y lo hace con sencillez y elegancia. Y va a crear todo un sistema que después va a presentar para lograr lo que hoy podemos nosotros disfrutar de su pensamiento. Entonces él va a hablar de la Trinidad, va a hablar de cristología, va a hablar de moral, de lo que ustedes se puedan imaginar en todo el orden de la teología y de la filosofía. Va a elaborar una antropología amplísima de cómo es el ser humano. Increíble. Y lo que lo alimenta es que él sabe que lo que Dios ha entregado al género humano es verdad, es vida, es bondad. Y que entonces se complementa lo bueno, lo bello, ¿sí? Y lo verdadero. Bueno, verdad y verdadero es lo mismo.
los tres, lo bello, lo bueno y lo verdadero, todo está en Dios. Son atributos de Dios. El bien total es Dios, lo bueno en excelencia es Dios y lo verdadero es Dios. Por eso Dios es uno. Entonces allí Dios se nos da completamente. Por eso la originalidad de Tomás, su vigor, su armonía de Santo Tomás, sobre todo se encuentra en saber armonizar lo que existe de bueno. Es posible integrar todos los conocimientos que hay en un estilo dialéctico, es decir, en un estilo en el que es capaz de discernir, como cuando se cierne la harina y aprovechar lo que hay de bueno en todo lo que existe. Entonces él discierne lo que hay. Y entonces aprovecha todo eso bueno y va construyendo a través del diálogo con el pensamiento que existe en su época, un sistema de conocimientos y de verdades que lo va integrando en un orden perfecto. Y entonces esto lo hace ser sorprendente. Y entonces él hace una síntesis de una claridad meridiana, una claridad total impresionante. Busca, como ya les decía, materiales de todas partes. Toma de todo lo que ve útil. Ve la cuestión de Aristóteles, que en ese entonces estaba alejado, si no es que condenado por la iglesia. Toma algunas cosas también de Platón, que era la filosofía que hasta entonces se llevaba. Toma también filosofía de los estoicos, que ya había sido asimilado por algunos cristianos. Toma textos de los santos padres, de San Agustín, por ejemplo. Toma textos de San Jerónimo, de San Hilario de Poitiers, de San Gregorio Magno, junto con los padres griegos, San Gregorio Nacianceno, San Juan Damasceno, del Pseudo Donicio. Y también toma elementos de filósofos de su tiempo. Incluso, por ejemplo, de otro hermano suyo que había sido maestro de él y que le había enseñado muchísimas cosas, que es San Alberto Magno. Entonces, de todo ese conocimiento va forjando realmente una verdad, o va construyendo una verdad para que la gente de su tiempo y los de otros tiempos, hasta nosotros, podamos conocer al que es la verdad absoluta y total, que es Dios. Por eso decía uno de los papas más recientes, en la doctrina de Santo Tomás, la Iglesia reconoce la expresión particularmente elevada y completa y fiel de su magisterio y del sensus fidei de todo el pueblo de Dios. Es decir, la Iglesia reconoce en Santo Tomás, decía Pablo VI, realmente la doctrina cristiana. Reconoce que lo que dijo corresponde plenamente a lo que Dios quiso revelarnos. Esto es muy importante porque Dios quiere revelarse a nosotros, ¿verdad? Dios quiere que lo conozcamos. ¿Para qué? Para que conociéndolo lo amemos más
y mejor. Porque como dice San Juan, solamente el que conoce a Dios lo puede amar de tal manera que puede llegar a la salvación. Nadie ama lo que no conoce. Entonces Dios se quiere mostrar. Y la máxima revelación que tenemos de Dios es Jesucristo. Jesucristo es la revelación más grande. Ustedes se acordarán cuando Jesús sube al Tabor, ¿se acuerdan? Y entonces allí se encuentra ¿con quién? Con Moisés y ¿con quién? ¿Y qué dicen? Entonces los discípulos se quedaron, ay, joder, ¿qué pasó aquí? ¿No? Y entonces, ¿qué señalaba ahí? Todo lo que había sido la revelación hasta el momento, todo lo que era el Antiguo Testamento, lo que era la tradición profética con el profeta Elías y la tradición que era de la ley con Moisés, aparece en medio de ellos Jesucristo. Allí está la revelación máxima. Entonces, Jesús es la revelación máxima. Dios quiere revelar. ¿Qué quiere decir revelación? Revelar quiere decir quitar el velo, correr el velo. Entonces Dios quiere que lo conozcamos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos encontramos ante esta verdad tan grande que muchas veces, aunque la veamos, no la podemos comprender? Porque lo que está enfrente de nosotros es tan inmenso, es tan grande, que no podemos distinguir en totalidad todo lo que es Él. Decía Santa Teresa de Jesús, si aquí en mi mente yo pudiera comprender lo que es mi Dios, qué chiquito sería mi Dios. Entonces nosotros no podemos alcanzar a comprender todo esto y tenemos que ir, Dios se nos va revelando, se nos va mostrando poco a poco. Y nosotros tenemos este conocimiento para ir conociendo la grandeza y al mismo tiempo la sencillez de Dios y de su amor, su proyecto para nosotros. Y precisamente Santo Tomás entra allí para mostrarnos qué es lo que Dios quiere que conozcamos de Él, qué quiere que conozcamos de su Hijo, qué quiere que conozcamos de nosotros mismos, qué quiere que conozcamos de su iglesia, para que podamos vivir el amor de Dios en plenitud. Y entonces esto lo hace Santo Tomás inundado de pasión, como Santo Domingo, por la salvación del género humano. A eso es a lo que se dedica Santo Tomás. Y entonces Pablo VI dice, este Señor reconocemos en Santo Tomás que su magisterio es magisterio verdadero, que es doctrina de la iglesia. Es decir, le está dando una certificación muy grande de validez a todo el conocimiento que dio Santo Tomás. Ustedes si ven, por ejemplo, el Concilio Vaticano II, encontrarán que el autor más citado del Concilio Vaticano II es Santo Tomás de Aquino. Entonces, este gran hermano nuestro, teólogo, fue un hermano que supo realmente tomar todas estas verdades y transmitirlas. Hoy muchas veces se piensa, sobre todo en los seminarios y en las reflexiones que se hacen de teología moderna, que era un hombre que a lo mejor ya pasó en el tiempo. Sí, hay muchas cuestiones que a lo mejor ya hoy no las podemos entender como él las entendía,
porque no existían en su tiempo todo el conocimiento, por ejemplo, científico que hoy tenemos. Pero, sin embargo, lo que es digno de admirar en él es la actitud para buscar la verdad donde quiera que ella estuviera. Incluso en pensadores, en teorías que muchos descalificaban en su tiempo. Hubo muchos obispos que en tiempo de Santo Tomás no dejaban que se leyeran sus obras ni que se enseñara su doctrina en los seminarios ni en otros centros de estudio. Esta libertad y esta apertura que le caracterizan tiene el mejor de sus fundamentos en la verdad. Toda la pretensión de Tomás de Aquino es la búsqueda de la verdad. Evidentemente, para Santo Tomás la verdad por excelencia es Dios, la verdad con mayúscula. Pero él es bien consciente de que nuestro acercamiento a la verdad es humano. Por eso, como seres humanos, nuestro conocimiento es limitado, es insuficiente y es costoso. Nosotros no tenemos un conocimiento inmediato, sino tenemos un conocimiento mediato. Vamos conociendo por experiencias que vamos teniendo. ¿Cómo conocemos, por ejemplo, una operación de tercero, de cuarto grado? Pues porque primero aprendimos a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir, y poco a poco vamos accediendo a nuevos conocimientos, pero no es un conocimiento inmediato que nos pongan una operación última y entonces ya inmediata. No, vamos conociendo poco a poco. ¿Cómo conocemos incluso lo que vamos sintiendo, el calor o el frío? A través de la experiencia, porque vamos viendo, vamos aprendiendo de lo que vamos sintiendo. ¿Cómo aprendemos a arreglar una cosa? ¿Cómo aprendemos a estar con los demás? Poco a poco, no de una manera mediata. Y todo el conocimiento también lleva un proceso, ¿verdad? Como decían los filósofos griegos, es una mayéutica, ¿verdad? Es ir sacando la verdad poco a poco, como cuando la partera va, ¿verdad? Bueno, ahora ya no, porque hay, ¿cómo se llama? Operaciones cesáreas, ¿no? Pero decían antes, no, tenía que sacar al niño poco a poco y lo iban jalando, lo iban con dolor, con esfuerzo, pero al final salía el niño y era la alegría total, era la verdad absoluta. Así había que traer la verdad al mundo, con dolor, con esfuerzo, pero al final la alegría total. Y entonces eso es lo que va enseñando Santo Tomás, poco a poco, lentamente, con un esfuerzo constante, partiendo de las cosas más sencillas hasta llegar a las cuestiones más complejas del entendimiento humano. Que la verdad está en todas partes y que el ser humano necesita de un conocimiento mediato, esforzado, experiencial, porque también Santo Tomás dice, todo lo que nosotros conocemos, lo conocemos por los sentidos. Vamos conociendo por los sentidos. No es algo que está en el cielo, como se pensaba antes, que a veces decían unos filósofos, no, pues está el mundo de las ideas, dice Santo Tomás. No, nosotros vamos descubriendo la verdad poco a poco, a través de la experiencia. Y entonces Santo Tomás se deja acompañar por todos aquellos que ya he mencionado que pueden ayudarlo, convencido de que en todas partes hay huellas de la verdad. Decimos logos espermáticos,
que quiere decir la palabra de Dios, está en la semilla, en todas partes. Y convencido también de que la verdad, la diga quien la diga, procede del Espíritu Santo. A veces nosotros decimos, no, de esta persona, ¿qué va a decir de bueno? Algo tiene de bueno esa persona. Si algo que dijo esa persona, a lo mejor la tachamos de tal o de cual cosa, ver qué hay en lo que él dijo que pueda servirme a mí y a los demás. Y eso viene del Espíritu Santo. Dice Santo Tomás, para él no hay nada tan malo que no tenga algo bueno, y nadie tan falso que no posea parte de la verdad. Entonces él la va descubriendo. Cuando nosotros entramos a la Suma Teológica, por ejemplo, vamos a descubrir cómo él poco a poco va jalando esa verdad de todos los autores. ¿Verdad? Ustedes en una paseadita por la Suma Teológica, pongan en su teléfono, en su computadora, y pongan cualquier artículo de la Suma de Santo Tomás. Y va a haber una pregunta, una cuestión, le llama a él. Y entonces va a decir, se dice que esto, esto y esto y esto y esto, y entonces dice, vamos a ver si es verdad. Y entonces dice, esta persona, este filósofo dijo esto, este otro filósofo dijo esto, la Sagrada Escritura dice esto, el padre de la iglesia dijo esto. Sin embargo, hay otro que dijo esto, se llama el sed contra. Y luego dice, bueno, a ver, para la primera respondo que esto, para la segunda respondo que esto, para la tercera, entonces va respondiéndole a cada uno. Y al final de todo dice, concluyo entonces que de acuerdo con todo lo que hemos visto, esta es la conclusión. Entonces es un proceso realmente increíble. Un ordenamiento lógico tremendo. Y que muchas de esas preguntas eran las que sus alumnos le hacían en clases. Y entonces él las iba tomando, las iba contestando, las iba respondiendo. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo importante de esto y que a veces hoy nos falta? Decía Santo Tomás, hasta los pensadores equivocados eran dignos de nuestra gratitud y estima, pues ellos también han ayudado al descubrimiento de la verdad. Escribe comentando Aristóteles, lo mismo que en un tribunal, para que el juez pueda juzgar, debe haber oído las dos partes contendientes, así también el pensador cristiano debe escuchar a todos los pensadores en sus investigaciones para buscar esa verdad. Entonces, ¿qué es lo que le hacía? ¿Qué es lo que lo hacía grande? Saber escuchar. ¿Cuál es el maestro? ¿Cuál es el maestro del predicador? Y eso no lo enseñó Santo Tomás, sino lo enseñó Santo Domingo de Guzmán. El maestro del predicador es el silencio. Porque el silencio es lo que nos permite escuchar. Pero estamos tan llenos de ruido, más si les toca dormirse aquí al lado de donde están los mariachis, pero estamos tan llenos de ruido, de sonidos por todas partes, por tantos discursos falsos que hoy escuchamos, con pretensiones de verdad, que creen que si lo dicen 20 veces una falsedad va a ser cierta, que ya no somos capaces de escuchar la verdad que está en nuestras narices. Vivimos tan a la carrera, vivimos tan llenos de ruido, que a veces se nos olvida, que a veces no somos capaces de escuchar la verdad. Y a veces la verdad que está en el hermano que tenemos a nuestro lado.
incluso de la pareja, incluso del hermano, del compañero de trabajo. La verdad que hay ahí, porque ahí hay una verdad en el propio ser humano, la verdad que es esa misma persona. Pero estamos tan atolondrados, tan necios por escuchar tantas cosas, que a veces nos olvidamos, le damos mayor atención al aparatito que tenemos en nuestra mano y a lo que nos marca todo este mundo de la cultura cibernética, y todo lo demás, que no escuchamos a quien sí tenemos a nuestro lado. Entonces, Santo Tomás tenía esa capacidad de escuchar, de hacer silencio. Fíjense, hay una cuestión muy bonita en la iconografía de nuestro Padre Santo Domingo, cuando el Beato Angélico pinta a escuchar todas las posiciones, por muy opuestas que sean. Ha de comenzar por dudar convencido de que hay algo de razón en cada uno de lo opuesto. O sea, escuchar sin prejuicios. Y en el momento de aceptar o rechazar una opinión, dirá Santo Tomás, no hay que dejarse llevar del sentimiento, es decir, del amor o el odio hacia quien lo propone, sino dejarnos llevar por la certeza de la verdad. Hay que amar, fíjense, esto es muy importante, a uno y a otro, al que hace el bien y al que hace el mal. Para todos, dice la Escritura, Dios hizo el sol, tanto aquel cuya opción aceptamos como aquel a cuya opinión rechazamos, convencidos de que ambos se aplicaron a la búsqueda de la verdad. Aunque uno esté equivocado y el otro esté bien, hay que escucharlos, porque ellos son colaboradores de nuestros. A veces nosotros ya no escuchamos a los demás porque ya los calificamos. Y eso es lo que le va a ofrecer a Santo Tomás y le va a permitir hacer una revolución doctrinal. Eso es lo que le va a permitir realizar una de las revoluciones más grandes de todos los tiempos. Asimila conceptos, el concepto de ser, el concepto de acto, de potencia, de materia, que son conceptos muy difíciles. ¿Qué es el ser? ¿Qué es el acto? ¿Qué es la potencia? ¿Qué es la materia? ¿Cómo se da la forma? ¿Qué papel ocupa la forma? ¿Qué es el alma para el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo para el alma? Y a partir de ellos, con un espíritu científico, transforma conceptos aristotélicos en conceptos que van a servir para el cristianismo. Incluso el concepto de Dios. Porque el concepto de Dios no lo deja con un Dios por allá afuera, un Dios que juega con la vida del ser humano, sino él habla de un Dios que es un Dios providente, inteligente, creador de cielos y de tierra, un Dios amante de su creación, un Dios infinito. Le di a los atributos de Dios: unum, buenum, pulcrum, verum. ¿Verdad? Dios es uno, Dios es bueno, Dios es bello, Dios es verdadero. Le da los conceptos de lo que es Dios. ¿Verdad? Como decía una niña, la diferencia entre Dios y nosotros es que Dios es infinito, inmenso, y nosotros somos finitos, inmensos. Pero bueno, entonces Santo Tomás nos da esta oportunidad de conocer un Dios que es amor, un Dios providente, un Dios que es inteligente, un Dios que ama todo lo que ha creado, de donde no puede venir el mal. A veces nosotros tenemos
todavía unas ideas que si leyéramos Santo Tomás se nos quitarían, pensando, por ejemplo, que el mal puede venir de Dios, o pensando que Dios nos está probando. Tantas cosas que creemos porque no hemos escuchado a Santo Tomás, no hemos leído la Sagrada Escritura con esta perspectiva tomasiana. Y así, con este conocimiento racional, pasa de la filosofía a la teología. Un filósofo, Alfred Verdross, dice que lo novedoso en el método de trabajo de Tomás de Aquino radica en que su punto de partida no es la teología, es decir, la creencia, sino la filosofía, o sea, la razón natural, la luz natural, racional y la experiencia. Y que a partir de allí va a ser lo que va a ser una construcción filosófica que es coronada por la teología. Por eso Santo Tomás habla ya acerca del ser humano, que el hombre amado por Dios, creado por Dios y destinado a Él, fin abierto a un fin eterno, y que con sus actos y la ayuda de Dios construye un futuro eterno, puede tener una vida ética, una vida buena, una vida en la que él puede decidir porque tiene un fin trascendente. Él crea una antropología no pesimista, no un ser humano que está tocado por el pecado y que ya no puede redimirse, sino un ser humano que ha sido ya perdonado, ha sido ya redimido por Jesucristo y que va precisamente aceptando esa gracia que el Señor le ha dado para llegar a su casa. Santo Tomás dice, la vida del ser humano es un éxitus y un réditus. Salir de Dios y regresar a Dios. Y para esto tiene que poner en juego todo lo que el Señor le ha dado, especialmente su inteligencia. Porque el hombre tiene con su inteligencia que buscar la verdad, porque donde está la verdad está lo bueno, y donde está lo bueno está la felicidad. Solamente así el hombre puede lograr la visión beatífica de Dios. ¿Qué quiere decir visión beatífica? El Dios, ver a Dios cara a cara. Y ahí está nuestra casa, ahí está nuestro hogar. Ahí es donde nosotros todos pertenecemos ahí. Está marcado por la consecución del bien y la búsqueda de la felicidad. El hombre no nació para vivir en la tristeza, en el dolor, en la pena, sino el hombre nació para ser feliz. Y solamente viviendo en la verdad, solamente viviendo en la gracia, solamente viviendo en el amor, buscando lo bueno, puede llegar a esa felicidad que ya no se acaba. Ahorita estos domingos hemos estado hablando, ¿verdad?, acerca del pan de vida, ¿no? Llevamos 4 domingos hablando del capítulo 6 de San Juan. Y empezó, ¿verdad? ¿Cómo empezó el capítulo 6? ¿Quién se acuerda? Tomás nos enseña realmente por dónde hay que ir. Por eso Santo Tomás nos dice que donde está, nosotros tenemos que tener una verdadera vida intelectiva. Este es el grado más alto de la escala de todos vivientes. Dice, entender es una acción propia del hombre en cuanto hombre. Hoy decimos, es que yo siento. No, tú no sientes. Tú entiendes o piensas, pero no siento. Tú entiendes, piensas, razonas. Dice Santo Tomás, entender es una acción propia del hombre. De ahí el deseo natural del hombre se inclina a entender y por consecuencia a saber. Eso dice Santo Tomás.
La óptima operación entre las operaciones humanas, dice Santo Tomás, es la especulación, es decir, es el pensamiento, es la reflexión de la verdad. Por eso, dice Santo Tomás, por eso es importante que la persona entienda, que busque el bien, porque el entendimiento lo va a llevar a la consecución de la verdad y esta a la felicidad. Y por eso tenemos los sentidos, para poder a través de ellos captar lo que hay en la realidad. Entonces, va a hablar de los sentidos como esas posibilidades de acercarnos a la verdad. Esta parte de los sentidos, esta parte del intelecto, no se queda allí, sino que, dice Santo Tomás, la felicidad no puede ser algo que se consiga exclusivamente en el mundo terrenal, dado que el alma del hombre es inmortal. El fin último de las acciones del hombre trasciende la vida terrestre y se dirige a la contemplación primera. Es decir, tenemos que llegar al cara a cara. Por eso entonces, para poder dar ese paso de la filosofía, de lo natural a lo trascendente, necesitamos la gracia. Necesitamos la fe. Santo Tomás añadirá que esta contemplación no la puede alcanzar el hombre por sus propias fuerzas, dada la desproporción entre nuestra naturaleza y la naturaleza divina, por lo que requiere de alguna forma la ayuda de Dios. Y precisamente la ayuda de Dios es la gracia, que es una forma de iluminación especial que le permite al alma adquirir la capacidad para alcanzar la visión beatífica. Es decir, nosotros llegamos hasta aquí, pero la gracia nos hace dar ese último paso para llegar a una felicidad que no se entiende simplemente como una sonrisa, como una alegría temporal que se puede alcanzar sobre la tierra. Para Santo Tomás, el fin último es la contemplación de Dios, porque de Dios, nuestra causa primera, hemos salido y a Él tenemos que regresar, porque allí está nuestra meta, allí está nuestro hogar, nuestra esencia. Entonces, precisamente, Santo Tomás nos habla de este regreso a la casa del Padre. Ciertamente, Santo Tomás tendrá muchos límites. Algunas afirmaciones de Santo Tomás en algunos temas va a depender de la historia, de la política, de la cultura de su tiempo. Pero lo que no podemos negar es que Santo Tomás, en su búsqueda de la verdad, nos ha legado un patrimonio, nos ha legado una manera de ser cristianos, buscando siempre la verdad, buscando siempre el bien y logrando la felicidad. Esa felicidad que nos está esperando en la casa de Dios, que es nuestro hogar. Muchas gracias.